cuántas heridas y cuánto dolor, definitivamente, ¿no? Pero yo no sé ustedes, a mí no me encanta sentirme víctima de mi dolor, sentirme víctima de mis heridas, sentirme víctima de mí misma, no es lo mío. Y hoy quiero que tú tampoco te des esos permisos. La verdad es que no quiero que te conviertas en lo que te hicieron. Es un tema que verdaderamente nos va a ocupar al psicólogo David Caldera y a Sandy Caldera. El día de hoy vamos a hablar de cómo morir a esa personalidad que has desarrollado. Esas palabras de la mula no era arisca, la hicieron. Esas cosas como yo no era así, pero pues es que tanto y pues tanto el cántaro al agua hasta que lo rompe y mil cosas más que vamos diciéndonos, justificando la personalidad que hemos ido adoptando. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, dependiendo del horario que nos estén escuchando. Muy contento de poder estar compartiendo contigo, con ustedes, este video más o esta serie de videos con ese tema tan interesante y tan importante que bien menciona Sandy. Bueno, yo creo, David, que tenemos todas las de la ley para sentirnos víctimas, todas. O sea, tenemos todas las opciones del mundo para decir, ¿sabes qué? Me han hecho de todo. Mis papás me golpeaban, mis familiares no me querían, me decían que era la fea de la familia, me decían que era el perdedor. O sea, yo tengo todo para poderme victimizar y para poder decir, ¿sabes qué? Verdaderamente mi vida ha sido un fracaso, porque así lo ven. Pero, a ver, yo tengo una duda muy técnica a lo mejor, pero ¿por qué es más fácil recordar lo negativo que lo positivo? Por ejemplo, recuérdate que para que tú estés aquí, una mamá tomó una decisión de que vinieras, ¿bien o mal? Sí, claro. Tomó una decisión de que vinieras. En lugar de agradecerlo, no, es que mi mamá es mala. Para que tú estuvieras aquí, los familiares también invirtieron cariño o no cariño, pero ahí estaban. Todo en tu vida se ha dado y no eres un accidente, ¿no? No, y es que yo creo que ahorita, como bien mencionaste, ¿por qué no nos acordamos siempre más de lo negativo que de lo positivo? Creo que hasta cierto punto sí nos llega a marcar más lo negativo. O sea, porque digo, si te pones a pensar y te pones a reflexionar un poco, como bien dices tú, te pones a recordar de cuando tenías a lo mejor 10 años, lo primero que se te va a venir son recuerdos que te marcaron en tu vida y que desgraciadamente son negativos, que obviamente te pudieron servir mucho para generar tu personalidad que eres hoy en día, ¿no? Por eso es que bien decimos que todas esas experiencias, tanto negativas como positivas, que son más las negativas que nos llegan a marcar y que nos llegan a generar un cambio a nivel de nuestra personalidad o a formar nuestra personalidad como tal, y que gracias a todas esas experiencias negativas somos lo que hoy en día somos. Fíjate. Sea bueno o sea malo. Ahí donde iba. Fíjate, qué curioso que lo menciones así, porque lo que te pasa no es la bronca. O sea, yo creo que sí, claro, genera conflicto y por supuesto que va a generar como que, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Pero creo que es cómo lo interpretas y al final de cuentas no solo es cómo lo interpretas, qué papel decides quedarte en la vida, ¿no? Porque la victimización es muy cómoda. Yo siempre he pensado, es como, ay, pues pobrecito de mí, todo el mundo me da por mi lado, todo el mundo dice que yo pobrecita y pues órale, ¿no? Y al final de cuentas estás esperando solamente que te rescaten. Sí. Y obviamente pues no tienes que implicarte un esfuerzo para salir de donde tengas que salir. Entonces pues es una área muy cómoda. A ver, ¿cómo puedo empezar a detectar si yo estoy ahí? Porque de alguna manera es bien importante que reconozcamos las distintas heridas. La primera, pues ya la sabemos, la de rechazo, ¿no? Claro. Que, por ejemplo, una mamá le dice al papá, oye, ¿sabes qué? Pues estoy embarazada, pues no es mío. Yo no sé, tú haz lo que tengas que hacer. ¿Cuántos de eso son víctimas? De hecho, déjame decirle a la gente que muchos hijos han decidido no ser víctimas de ellos, entre ellos tú. O sea, por ejemplo, tú eres un niño que vienes de una mamá que decidió tenerte a pesar de todo. Sí, digo, ahí entran muchos también mecanismos de defensa, ¿no? Que como yo lo he compartido en varias ocasiones aquí con tu audiencia, entra esta parte de decir, bueno, pues ya estás aquí. Ok, o sea, y que entra en esta personalidad también de uno que tienes de dos lados, como bien decimos, tanto ser víctima o salir adelante. ¿Y cómo te tripeó siendo adolescente así como que decir, híjole, o sea, ¿qué hubiera pasado si me hubieran abortado? ¿Qué hubiera pasado si de veras mi mamá hubiera creído en eso? Nunca te... Pues mira, o sea, ahorita que dices eso, sinceramente no mucho, pero si me pongo a pensar, bueno, si me hubieran abortado, pues no hubiera estado y ya, ¿sabes cómo? Pero es que es tú, o sea, pero ¿cómo? A ver, es que explícame, porque sí, o sea, yo he crecido con él, no es mi sobrino, para los que dicen que somos hermanos, pues casi, pero es mi sobrino, he crecido contigo y me toca ver que, por ejemplo, viene de una mamá que decidió tenerlo a pesar de viento y marea, ¿no?
Entonces, tuviste una herida de rechazo, sí, pero tuviste también una oportunidad por alguien que no te rechazó. Entonces, ¿a cuál te inclinas? Claro. ¿Por qué tú te inclinaste a la positiva? Bueno, al final de cuentas, creo que también el papel de la familia juega un rol muy importante. O sea, tus redes de apoyo. En este caso, sí, obviamente mi mamá, que es la que toma la primera decisión de traerme al mundo. Y obviamente ya el respaldo que tiene mi mamá de su familia, de sus hermanos, de sus papás. Y que obviamente toman el respaldo también en esta parte conmigo, ¿no? Y pues es como a lo mejor llenar esa ausencia y que no te haga pesar tanto la ausencia de tu papá, ¿sabes? Y eso es a lo que voy. Sí, sí. Es una decisión tuya, ¿no? Es una decisión mía que obviamente se puede ver como que de cierta forma te orillaron en el buen sentido de la palabra porque te sentiste respaldado por tu familia. O sea, o yo creo que otra cosa hubiera sido si no me hubiera sentido yo respaldado, obviamente ni por mi mamá ni por mi familia, ¿no? O sea, probablemente sí me hayan orillado a que fuera alguien muy diferente. Y es que aquí viene otra parte, por eso es tan importante el cuidado prenatal de un bebé. O sea, la gente que dice, no, es que no sienten, sí sienten. Fíjense, cuando nosotros dimos cuenta que mi hermana estaba embarazada de David, pues fue una locura. Al principio, pues obviamente mis papás entraban en duelo. Yo nunca entré en duelo, la verdad, porque yo era la más chica. Yo moría por un hermano, no, pues ya no tenía hermanos. Entonces David llega cuando yo tengo 12 años. No, era... O sea, ustedes no saben, para mí era regresar de los viajes, de las giras, para verlo. O sea, yo me volvía loca con ese niño, era como Es que en ese tiempo no era como mi hijo, después se convirtió en eso, pero era más como mi hermanito chiquito. Y era como, te enamoras, no de la tragedia, porque, hey, una situación nunca es una tragedia, mucho menos un bebé, sino que te enamoras de lo que Dios permite, ahí sí. O sea, tú decides verlo como una bendición o como, ay, no, es que un niño vino al mundo y va a sufrir. No, decides enamorarte, decides sacarlo adelante, decides romper todos los paradigmas. Y la verdad es que efectivamente, si usted lo sabe llevar, pues obviamente la red de apoyo familiar es algo brutal, ¿eh? Sí, y es que digo, creo que aquí todo es a nivel personal, pues, porque ahorita que tú bien mencionas, sí, a lo mejor no, probablemente mi mamá en su momento sí haya pensado, chin, se me acabó mi vida y todo, y digo, probablemente sí lo pensó, pero bueno, o sea, yo ya estoy aquí, ¿sabes cómo? Exacto. Es una forma a lo mejor sí egoísta de decir, bueno, ya me trajeron al mundo y pues ya, o sea, ya si mi mamá pensó que ya se le vino para abajo su vida, pues bueno, ya es problema ahora de ella, pero yo ya estoy aquí, ¿qué me toca a mí? Y a ver, ahí David, ¿cuánta gente hay que desafortunadamente, y te lo voy a decir, como que se agarra de los errores de sus papás? Porque, digo, errores vamos a tener todos, tú no eres papá, pero los que somos papás sabemos que nos va a faltar o nos va a sobrar. Eso es, mira, de ley. Entonces, ¿qué les podrías tú decir para que esos errores, David, esas cosas que... Ay, Dios mío, que tanto nos cantan y que nos van a cantar los hijos, pues que no se conviertan como en ese estandarte para, perdón, ser un mediocre? Pues bueno, yo creo que no hay consejo, sinceramente. Yo creo que hasta cuando va pasando uno con el tiempo, por ejemplo, yo hoy entiendo muchas cosas, aunque no esté tan grande, pero ya voy a cumplir 30 años, entonces he entendido muchas cosas que aún no siendo papá, puedo entender cosas que me decían, por ejemplo, mi mamá o mi abuelita, de que el tiempo pasa y que ahorra y que esto. Entonces yo creo que uno no va a experimentar en cabeza ajena, ¿sabes? Creo que uno tiene que vivirlo, pero mi consejo sería eso, o sea, no juzgarlos más que nada, ¿sabes? Más que nada ponerte en el lugar y poder entender a esa persona. Es como yo te lo he mencionado a ti y lo he mencionado a mi mamá y todo. Si mi papá en su momento me quería abortar, bueno, sus razones tendría, ¿no? Digo, sin justificar obviamente tampoco. Y a lo mejor ahí es donde entra esta parte de mecanismo de defensa en mi parte, de decir, bueno, no sé si yo llegaría a hacer eso, ¿verdad? O decir eso como mi papá, pero bueno, él sus razones tendría, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién sabe? Inmaduro, y te digo, sí es una forma de justificación, pero a lo mejor es también algo que me ha ayudado a mí como para decir, bueno, a aliviar el golpe, como decimos, ¿no? ¿Qué tan sano es para ti usar ese mecanismo que en psicología se llama sublimar? Sublimar, o sea, ajá. lo tienes que bajar un poco, porque obviamente si no vas a decir, ay, qué poca, o sea, tuviste tu relación íntima, no asumiste consecuencias, pero tú decías, ¿sabes qué? Bueno, ya estoy aquí. O sea, Sí, pues digo, ¿qué me queda? O sea,
sí, me puedo odiar a mi papá. Digo, yo hasta los 15 conocí a mi papá y estuve hasta trabajando con él y no es como que lo odio, ni mucho menos, ¿sabes cómo? O sea, es lo que te digo. Probablemente hay mucha gente que sí. Yo hasta la fecha, digo, no tengo ya contacto con él por diferentes circunstancias, pero no porque lo odie o porque estemos peleados, sino porque ni él busca ni yo busco. Entonces, pues, nunca ha habido una relación como tal. Entonces, para mí es como indiferente, pues. Y a eso también quería preguntarte, David, porque muchas gentes dicen, es que mientras no sanes el vínculo con tus padres, no vas a lograr una vida exitosa. Fíjate que yo no voy con eso, ¿eh? O sea, yo creo que a veces se puede, a veces no. Por X razón, o porque vive en otra ciudad, o porque no se abrió, o porque, digo, yo crecí con un papá que también se fue y que ahora pues ya murió y que creo decirte que al final pudimos cerrar ciclo, pero muchas cosas se me quedaron en el tintero, aún siendo mi papá presente, entre comillas. Sí, digo, es que ahí es donde entra esta parte también, donde a veces dicen como que es peor, ¿no? Uh-huh. No tener tu papá y sabiendo que a lo mejor te quería abortar, o teniendo a tu papá ausente, que a lo mejor te hizo muchas cosas que te marcaron y que te llevaron a ser lo que ahora eres, ¿no? O sea, tanto para bien o como para mal. Digo, en mi caso, pues la única mala experiencia que haya tenido yo con mi papá, y digo, ni siquiera fue propiamente hasta después que yo me enteré, pues es eso, ¿no? O sea, de que, ok, que en su momento me quería abortar, y eso es todo. De ahí en fuera, pues el tiempo que estuve con él, pues no tengo yo ninguna experiencia mala ni negativa hacia él. Por eso te digo, mi amor con él, pues es como de una persona solamente que me trajo al mundo y hasta ahí. No es, creo que, por ejemplo, en tu caso o en el caso de muchas personas donde tienen sus papás donde sí les hicieron mucho daño, creo que ahí es todavía más complicado. Es que es complicado porque, mira, fíjate qué curioso. Las heridas no te las esperas de la gente que te ama. Claro, las heridas no te las esperas de gente que en teoría no te quiere o que no le importas o que no... pero no te las esperas de la gente que te ama y que amas. Ahora, déjame decir una cosa muy importante. Por eso te hieres. Porque amas a las personas que te hieren. Y entonces aquí es donde tienes que empezar a amar de forma más inteligente. O sea, ejemplo, reconocer que mis papás son imperfectos. Y acabo de tener un programa de eso, ¿eh? O sea, mis papás son imperfectos y no por eso quiere decir que estoy pecando, porque mucha gente dice, no, es que no puedes hablar de la imperfección. ¿Por qué no? O sea, si son imperfectos, voy a reconocer que son imperfectos y que se equivocan y que me dolió y que me lastimé. Entonces, tengo que reconocer que mi papá o mi mamá son imperfectos y que con su imperfección, a su manera, a lo mejor me aman. Sí, y es que eso te ayuda pues a entenderlos y te ayuda pues a saber que si se equivocan, bueno, son humanos, volvemos a lo mismo. ¿Qué hacer cuando un error es recurrente? Cuando tú, por ejemplo... Bueno, es que ya no es error. Ajá. Oh, ya cuando es... Porque digo, ahorita lo hemos estado mencionando al principio, ¿no? Cuando uno se equivoca o aprende más de los errores, ¿no? Se supone. Entonces, a lo mejor no has aprendido o ya lo estás haciendo con mucha alevosía y ventaja, yo creo. Porque fíjate, curiosamente, yo dije, ¿no? Cuando murió mi padre, yo dije, yo quiero que mi hija tenga una relación con papá. Pero a veces las cosas no se dan. Y tienes que aprender que a veces no se dan. La honra, todo papá se la merece. ¿Por qué? Por traernos al mundo. La honra sí. Pero el amor y el respeto se ganan. Sí, es algo que se va forjando. Al final de cuentas no estamos tampoco destinados, porque digo, y sobre todo en la cultura latina, el tema de los papás, sobre todo la mamá, ¿no? Pero en general es como que tienes que tener respeto así pase lo que pase. ¿Qué tan malas son esas lealtades inconscientes, David? ¿Cuántos pacientes tenemos ahorita? Y te consta que los papás verdaderamente siendo adultos, ya ellos les siguen haciendo daño, les hacen y les hacen. Y los pacientes dicen, pero no me puedo alejar. Entonces dices, espérate, es que es sano, no puedo. No puedo porque me siento culpable, porque me siento mal. Y el papá, cada que la hija o el hijo se acercan, es para dañarlo. Digo, ahí también creo que como nosotros como hijos tenemos que reconocer que nuestros papás no son perfectos y todo, también los papás tienen que reconocer que muchas de las veces ocupan ayuda, que va a ser un tema súper mega complicado porque hay muchos papás volviendo a lo mismo, ¿no? La figura de los papás en general es como, pues yo tengo la razón de todo y cómo voy a reconocer que ocupo ayuda como para estar bien con mi hijo o hija, ¿no? Esa sacratización, David, de las figuras paternas y de las figuras de autoridad, porque igual no nomás es con los papás, perdón, voy a raspar muebles.
El sacerdote es perfecto, el maestro es perfecto, el médico es perfecto. Pues sí, todas las figuras de autoridad, en pocas palabras. Yo, ¿sabes qué, David? Yo algo que le admiro mucho a tu generación y de tu generación para abajo es que tengan las agallas de preguntar y de decir, pues, ¿que por qué? Es que, o sea, es que como, ¿por qué me haces esto? Es que lo que haces me lastima, es que no me gusta. Y mucha gente dice, no, es que ya no se les puede decir nada. Pues qué bueno, ¿no? Sí, es que hoy en día creo que se hablan más, se han abierto más los jóvenes a hablar lo que les parece y lo que no les parece. Y muchas personas podrán criticar eso, pero creo que pues es una generación distinta. Probablemente la generación de antes, al contrario, se callaban absolutamente todo. Entonces, digo, al final de cuentas, de esto se trata la vida, ¿no? No todos vamos a ser la misma generación de antes y probablemente esta generación que viene va a quedar atrás y va a venir otra con otros pensamientos, con otros ideales, con otra forma de ser. Y pues tenemos que irnos adaptando, tanto los padres, los hijos, todos a conforme vaya yendo la generación. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo activados todos los mecanismos de defensa y me empiezo a desquitar? Ejemplo, tú ves personas que no, fíjate, yo siento que muchos niños con autismo los confundimos. Voy a declarar algo que yo incluso declaré en una de mis certificaciones. Yo creo que muchos de los niños realmente lo que ocupan es más amor para aprender a sonreír, a socializar. No descarto el autismo, yo sé que existe y he diagnosticado muchísimos casos de autismo, pero muchas veces, David, no le damos al niño ese como soporte para sonreír, para socializar, para sentirse querido, para sentirse amado, valorado, validado. No le damos eso. Entonces, pronto decimos, es bien antisocial, es bien autista, es bien esto. Pero fíjate cómo ahorita que tú estás tocando este punto, podemos llegar a una raíz. Ok, ¿realmente los niños son así? ¿Son erizos? ¿Son autistas? ¿Son estos? ¿O la sociedad los está volviendo así? Yo pienso que la sociedad y obviamente tu entorno familiar sobre todo, ¿no? Es que tenemos que entender que esto es algo ambiental. O sea, ¿qué quiere decir? Pues es de muchos factores. Lo primerito, pues siempre va a ser la familia. O sea, yo creo que ellos son los que te van forjando de cierta forma, por eso la importancia, como lo mencionábamos al principio, de sentirte tú respaldado de tu familia, desde chico hasta que crezcas, ¿no? Pero sobre todo en esa etapa joven, que es donde te vas formando y te vas forjando y se va creando tu personalidad. Ahora bien, ya me enteré que mi familia es imperfecta, ya me enteré que mis papás no son perfectos y probablemente, y solo probablemente, es que es un 90 de 100, no me van a pedir perdón. Fíjate, algo que yo le admiro mucho a mi papá y yo nunca nos abrazábamos, ¿eh? O sea, está por demás decírtelo, pero ese sábado que yo llegué, y que por cierto te lo reconozco, no quería ir porque iba bien peleada, Sí. iba bien peleada con él, él me pidió un abrazo, el cual agradezco porque al día siguiente ya traía muy, muy fuerte la sepsis y ya no lo podías tocar. Pero él por primera vez en mis 42 años, por primera vez él me dijo, ¿te puedo o me das un abrazo? La palabra fue, ¿me das un abrazo? Y fue un abrazo muy... es que él ya estaba acostado, pues. Entonces ya no fue un abrazo de donde hubiéramos podido como ese corazón a corazón, pero fue lo que hubo. Entonces ahora, en mi caso, yo decido romper el patrón. Ya a mi hija la abrazo, la beso, la muerdo, me le acerco, le digo. Pero, a ver, David, ¿y qué hago con la falta que sí tuve? O sea, ¿qué se hace con la falta que sí tuvimos? Porque no lo voy a encontrar ni en mi pareja, ni en los hombres de mi vida. O sea, ya no. ¿Cómo se soluciona eso? Pues mira, es reconciliarte y si no te piden perdón, es como tú bien mencionaste ahorita, o sea, yo rompo con ese patrón. O sea, desgraciadamente, pues uno no sabe también la historia de vida, en este caso de mi abuelito, de cómo fueron con él, ¿no? Uh-huh. O sea, uno no sabe, uno podría ya intuir un poco de cómo fue, sobre todo ya tú que sabes y tienes esta experiencia, pues puedes intuir cómo es que fue y por qué ellos son así. Y digo ellos porque cuando tú le pediste un abrazo al hermano de mi abuelito, también fue lo mismo. Fue como que nomás se puso así y abraza. Me volteó a ver con una cara de, ok. Sí, como de, ok. Sí, porque mi tío es muy parecido a mi papá físicamente.
muy parecido. Entonces, cuando estábamos en el velorio, yo le dije, tío, ¿le puedo dar un abrazo? Porque, o sea, yo estaba totalmente destrozada, ¿no? Entonces mi tío me volteó a ver con una cara como de, ¿en serio? Sí, a lo mejor porque no sé si ellos con sus hijos no sean así o X, ¿no? Pero digo, igual él, pues la vida que tuvieron y todo, pues los ha orillado a eso. Entonces ahí es como, ya nos corresponde a uno, ok, esto es lo que tienes, ¿qué voy a hacer? Yo quiero seguir con el legado de mi papá en ese sentido, o quiero seguir diferente. Pues ahí es donde ya uno decide. O sea, al final de cuentas creo que regresamos a que nuestra decisión va a ser totalmente personal. Si yo quiero seguir con eso, con esos mismos patrones o romperlos. Y fíjate que yo creo que sin espiritualidad difícilmente los rompes, ¿eh? Yo te puedo decir, David, y de veras, de cara a Dios te lo digo, yo cualquier cosa que haya sentido con mi papá, o sea, cualquiera que haya habido, que hubo muchos, o sea, mi papá y yo no nos hablamos por 7 años, o sea, una cosa impresionante. Pero cualquier cosa que yo pude haber sentido, fíjate que en el momento que recogimos las cenizas, yo le dije a mi hermano, ¿no? Íbamos él y yo. Y me acuerdo que me tocó agarrar la caja porque él iba manejando, entonces yo llevaba la cajita conmigo. Y le digo, a su madre le digo, y ahora sí, ¿a quién culpamos? O sea, ahora sí, aquí está. O sea, ¿sabes? Era ya polvito, era pues, una cajita así. Y dices, ay, guau, en lo que quedamos, ¿no? Entonces, ahí es donde yo les digo, ahora sí que de la muerte de él yo aprendí muchas cosas. Es que sí, desgraciadamente, pues a veces uno dice, es que ¿por qué te tienes que esperar hasta que se muera alguien para hacer con tus hijos así, o con tu mamá o tus abuelitos? Pero desgraciadamente, como dices, así tiene que ser. Sí, así es, o sea, realmente así es. Ay, caray. Y curiosamente, déjame decirte algo, yo creo que nosotros como seres humanos, discúlpenme, es que voy a comer el micrófono, nosotros como seres humanos no tenemos, David, la vida comprada. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar mucho. Déjeme decirle en que usted y yo hagamos una diferencia. El pasado no va a cambiar. Uh-huh. Los patrones de sus papás no van a cambiar. Sus papás no van a cambiar, pero cambie usted. Y obviamente hay cosas, papás, déjeme le digo una cosa. Si usted está con vida, si usted está diciendo, yo no voy a pedir disculpas y así soy, así me voy a morir. Y mire, papá, déjeme decirle que se está perdiendo de algo muy hermoso, que es ponerse en paz con usted y con sus hijos. Hágalo por usted. De hecho, el siguiente episodio, David, va en torno a recuento de daños. O sea, somos muy buenos para contar lo que me hicieron. Pero que hay de ahorita que tú y yo vamos a hablar del recuento de lo que yo he hecho. O sea, porque no nomás lo que me han hecho, David? Es a quien yo he dañado por mis heridas. Porque obviamente me convertí en un cactus, me convertí en un erizo. Entonces, cuando tú me quieres abrazar, yo te voy a espinar. ¿Y a cuánta gente inocente hemos espinado justo por esas heridas, justo por ese dolor? Y creo que ya es tiempo, Creo que ya es tiempo de decir, ¿sabes qué? Serás un erizo, serás un puercoespín, pero ¿qué crees? No conmigo, ya se acabó. Sí, creo que ya es tiempo de cambiar y que todavía están a tiempo, porque sí creo que también firmemente yo, sobre todo, que cuanto más pase el tiempo en cuestión de edad, es mucho más difícil que en realidad cambien, y es donde vienen estas palabras de, pues así soy yo, así me voy a morir. Eso me suena como a gente ya de que tienen 80 años, 85. ¿Y sabes? Pero digo, creo que ya en esas etapas es cuando ya uno, a lo mejor ya como hijo, es como, bueno, pues ya, yo como hijo es lo que haría. ¿Sabes? Yo no resignarme. Tengo un issue, tú sabes que yo siempre lo he tenido. Cuando dicen, ay, es que mi mamá es así, mi papá es así, no, ay, wow, a mí me genera como, no, es que ubícalo, o sea, aún así dile tú, a pesar de ser el hijo, o sea. Sí, pero creo que uno se desgasta más, al final, digo, yo lo veo así, creo que uno se desgasta más, tengo yo todavía más energía, y ¿para qué voy a invertir energía si veo que en realidad no va a cambiar y que no quiere cambiar? Y así se va a quedar con su mentalidad, mi abuelita, mi papá, mi mamá, ¿y para qué seguirme desgastando yo? Entonces tu sugerencia sería, no te desgastes en cambiar a otros. Sino tú reconciliarte contigo. Por ejemplo, ahorita que tú decías de que pues yo no voy a pedir perdón, o que yo así soy. Pues bueno, o sea, si ya te hicieron mucho daño, también uno ahí es donde tiene que poner de cierta forma distancias, y entra un trabajo de duelo también. Es que
Bueno, ahorita que recontemos los daños, déjame decirte que con la primera persona que tienes que recontar los daños es contigo. Porque cuántas veces te están pegando en la personalidad y te vuelven a pegar y vuelves a lo mismo. Oye, mi amor, amiga, date cuenta, amigo, date cuenta. O sea, también, no porque sea tu mamá, porque sea tu papá o tu maestro o una figura de autoridad. O la gente, David, que incluso se involucra, y lo voy a decir, en grupos tóxicos, en lugares tóxicos de trabajo, pero es que ahí tengo que estar, no, en matrimonios tóxicos, noviazgos tóxicos. Me platicaba una amiga, es que ya me dijo la grosería, para mí la grosería era la reina de las groserías, ¿no? Y yo digo, pues perdón, pero ya la persona no tiene la culpa, ¿sabes? O sea, ya es tuya, ya es que ya te gustó la piedra con la que te estás pegando cada instante. Ajá, y es que es ahí donde yo te digo, ok, si ya de plano ves que no van a cambiar, ok, ¿en qué están? ¿En seguir ahí sabiendo que no van a cambiar? ¿O seguir ahí pero tú cambiar? Y de cierta forma, como tú lo has mencionado, camaleonizarte o adaptarte a la situación como cuando estés con esa persona, o de plano trabajar esa parte de duelo y separarte y poner ya un límite con esa persona, sabiendo que te hace daño estar con ella y que no va a cambiar. Voy a ticiar el siguiente episodio. Ticiar que dice que le va a dar un tijerazo aquí para ponerles el corte, porque tienen que estar ahí. O sea, estos podcasts de verdad son brutales. Son producidos gracias a mi amigo Tomás Noé, el mejor productor, no solo del área de Los Ángeles. Él está dispuesto a viajar a donde tú lo necesites para grabar tus videos, como influenciador, como empresario, como persona que esté queriendo hacer tus podcasts. Contáctalo, Tomás Noé, o puedes buscarlo en su propio podcast como Hasta la Cima con Tomás Noé. Déjame ticiar esto. Se vale poner límites aunque sean tus familiares. Sí o sí, mi querido David. Sí, sí, totalmente. Yo creo que hasta se debe y es sano. Se debe, es sano y no está pecando. Así que, familia bella, nos vamos. Pero no sin antes decirle, tenemos una segunda parte de este podcast. No te lo pierdas. Síguenos en todas las redes como Sandy Caldera. Y ahí lo sigues en Instagram como psicólogo David. Ay, no me lo aprendo, David. Psicólogo.David Caldera. Y fíjate, tiene tanto tiempo, yo tengo un lapsus con eso. Psicólogo.David Caldera en Instagram. Síganlo porque tenemos contenido de alto valor. Acuérdense que tenemos escuela para mujeres, nuestros grupos de ansiedad y depresión y muchas cosas más. Acércate a nuestras redes sociales como Sandy Caldera y psicólogo.David Caldera. Muchas gracias. Bendiciones.